Muy bien, vamos a ver este tema hoy. ¿Dónde se encuentran los muertos? Y algunos dirán el cementerio. No, ahí está el cuerpo solamente. Aparte hay muchos que han muerto en el mar o se lo comieron los animales y no están en el cementerio. Y los animales que se los comieron capaz que también ya murieron. Entonces siempre se despejan las dudas abriendo la Biblia, pero hay preguntas que van a seguir dando vuelta. ¿Dónde están todos los aborígenes o naturales del Brasil durante los miles de años que no se predicó el Evangelio? ¿Y dónde están en esos países como China los millones que se deben haber muerto sin haber oído nunca de Jesucristo? Y se murieron antes que nazca el Señor Jesucristo y murieron después. Así que vamos a tratar de hacer un análisis rápido, bastante corto en lo posible, de este tema. Muy bien, aquí no les puse todo junto, no los puse uno por uno, pero para que ustedes tengan un cuadro global de qué puntos hay que detectar. Entonces, desde aquí yo les voy a mostrar. Primero, la indicación en Génesis 2:17 para Adán fue: el día que comas de este árbol, morirás. La palabra morir implica dos aspectos, uno el físico y otro el espiritual. Adán se separa de su relación de comunión con Dios, esa es una muerte espiritual. Y a partir de allí, todos los que nacen en este mundo están separados espiritualmente de la persona y de la obra de Dios y de la comunión con Dios, y como son hijos del maligno, porque Adán le entregó también esa autoridad, entonces todos nacen, según Romanos 5:12-21, muertos en delitos y pecados, nacen en Adán y todos van a estar separados eternamente de Dios. Así que esa es la indicación que se le dio a Adán. Ahora, nosotros cuando abrimos la Biblia tenemos que primero que nada registrar qué pasó antes de la ley mosaica. O sea, desde Adán hasta Abraham y la descendencia de Abraham, que la vamos a tener hasta Éxodo 19, ¿qué pasó? Porque la ley empieza en Éxodo 19:8. Entonces esas personas murieron antes, y si ustedes miran Génesis 4:8, sabemos que Caín mata a Abel. En Génesis 5, del 1 al 32, se nos da la descendencia y se nos dice, y murió, y murió, y murió, y murió. Y Matusalén vivió 969 años y murió. Y eso indica que la idea de la separación del cuerpo físico de la parte inmaterial, que es el alma y el espíritu, se separa en el momento de la muerte física. Pero espiritualmente ya venimos muertos porque estamos en Adán. ¿Qué tiene el ser humano? Un alma que tiene la emoción, el intelecto y la voluntad, la psiquis. Entonces, cuando vamos al capítulo 7, 21 al 23 de Génesis, también vamos a encontrar que en el diluvio murió toda especie que no estaba en el arca. Y ahí mueren los seres humanos, solo 8 se salvan en el arca, y todos los animales, excepto las parejas de animales no limpios y las 7 parejas de animales limpios que estaban en el arca. Recuerden esa diferencia. Y todos los dinosaurios eran pequeños que estaban allí. No nos imaginamos un elefante de 90 años ahí adentro. No iba a poder procrear. Así que los animales que entraron tenían toda la capacidad vital de procrear. Y como eso sigue hasta Éxodo 19, sabemos que hubo gente que murió. Murió Abraham, murió Taré primero en el capítulo 12, murió Abraham, murió Isaac, murió Jacob. Todos esos murieron. Job murió allí en ese periodo. Así que lo tercero que vamos a ver es el registro de la muerte durante la ley mosaica. Y ahí necesitamos diferenciar que hay gentiles sin nada que ver con Dios, salvo la revelación personal, como lo vemos en el caso, por ejemplo, de Cornelio en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabía Cornelio de las normas de Dios? Porque era un prosélito. Pero en ese periodo de la ley mosaica,
hubo mucha gente que se acercaba a través de los reyes a conocer qué sucedía con las leyes de este Dios. La reina de Saba que fue a visitar a Salomón, y Eclesiastés fue escrito en ese periodo porque ese era el plan de salvación que usaban en esa época. Esos 12 capítulos era el plan con que Salomón le contaba a las naciones que venían, a los reyes, cómo tenían que ser justos. Por eso termina diciendo, el fin de este discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si eso fuese escrito en el día de la dispensación de la iglesia, Pablo hubiera puesto lo que puso en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y que el que le recibe tiene vida eterna. Por eso hay que diferenciar este tema, porque los judíos podían ser judíos obedientes a las normas de la ley de Dios y judíos desobedientes. A los desobedientes se los disciplinaba. ¿En quién podemos pensar? Acán, capítulo 7 de Josué. Tomó del manto babilónico, se robó ese lingotito de oro y ¿y qué pasó? Lo apedrearon, pero él era del pueblo. Podemos pensar en la rebelión de Coré en el libro de Números, en el desierto. Eran de la familia de Leví, sin embargo se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y fueron tragados por la tierra. Eso es disciplina, no es pérdida de salvación. Porque ellos pertenecían a un pacto nacional. La gente se confunde. El recibir a Cristo en forma individual hoy y lo quiere trasladar al período de la ley. Y la ley era un pacto nacional. Si el pueblo obedece, los bendigo. Si desobedece, ya saben, Deuteronomio 28, del 16 al 69, todo juicio, todo juicio. Y solo 14 versículos, 15, de bendiciones. Entonces, los gentiles morían sin relación con Dios. ¿Dónde van? Eso es lo que vamos a ver en un dibujo. Y los judíos disciplinados van a tener pérdida de galardón igual que los creyentes. ¿Está bien? Después tenemos que ver qué pasa en el periodo de la iglesia. Bueno, en la iglesia se nos dice que va directamente a la presencia de Dios. El primer caso de Hechos 7:60 es Esteban, que es apedreado e inmediatamente dice, antes de ese apedreo, ve que los cielos están abiertos. La versión de la Biblia de las Américas dice que veo al Señor Jesús de pie a la diestra de Dios. La versión Reina Valera no tiene la expresión de pie, pero es evidente que estaba viendo al Señor allí y sabía que iba a estar en su presencia. El tema va a ser el cuerpo, que ahora lo vamos a buscar. En capítulo de Filipenses 1, Pablo dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. En 2 Corintios 5, del 6 al 9, aclara y dice, mientras estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor, pero en el momento que deje este cuerpo, voy a estar presente con el Señor. Ese es un cambio que tenemos que tener en cuenta, porque la Escritura indica que un creyente va a la presencia de Dios cuando muere. En quinto lugar, vamos a recordar que en la tribulación va a morir gente. Pero se nos dice que Juan ve un altar donde estaba viendo a los ángeles y ahí ve las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que daban defendiendo que Jesús es Dios, es el Mesías. Y esa gente dice que le dice en capítulo 6 el ángel a Juan que escucha la voz de alguien que le dice, descansen hasta que se cumpla el número de consiervos que van a ser muertos durante la tribulación. Y en el capítulo 7 se nos dice que esas personas que salieron de la tribulación van a tener vestiduras blancas y van a tener palmas en la mano, no arpas, nada de lo relacionado con la iglesia. Sin embargo, ellos van a ser servidores de Dios en el periodo del milenio y en la eternidad, obviamente. Y en sexto lugar, ¿qué pasa a los que mueran en el milenio? Bueno, Isaías 65:20, hablando de ese reino milenial, nos dice que
el niño no va a morir con menos de 100 años y el pecador será maldito con 100 años. O sea que hasta el pecador y el niño van a vivir 100 años como mínimo. Y eso lo que nos indica es que en la renovación de la tierra se va a remover también un aspecto que hoy tenemos, que es el hecho de que nuestra vida viene en decrecimiento. Se prolonga por la capacidad que tiene la tecnología de brindarnos con la medicina más medicamentos, más posibilidades de vivir. De hecho, vivimos mucho más que hace 50, 100 años. Entonces, en el milenio, Apocalipsis 20 nos dice que los muertos, todos esos muertos, solo van a estar presentes en el juicio del gran trono blanco. Porque hay muertos en el tiempo del milenio que lo van a hacer por rebelarse contra la Jerusalén celestial, contra los que moran en el cielo. Es la expresión que usa Apocalipsis constantemente. La gente en la tierra va a maldecir a los que moran en el cielo. Es decir, que vamos a ser seguramente visibles. No vamos a estar tan lejos que no nos vean. Y van a ver la ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Ahora vamos a ver un gráfico y vamos a tratar de compaginar esto. En la eternidad pasada y en la eternidad futura, Dios hace lo que se llama el tiempo cronológico. En un momento empieza a funcionar el tiempo cronológico hasta que termine. Los años no lo sabemos cuántos son. No son millones. Eso sí, no son millones y millones. No son 4.500 millones como nos dice la evolución, ni siquiera podemos plantearnos de 1.000.000 de años. Tenemos que plantearnos que la Biblia no da el tiempo exacto, si bien pareciera, como decía el obispo Ussher, que debemos estar cerca de 4.000 años antes de Cristo, como mucho 5.000. El diluvio indicaría algo que justamente los científicos alargan, que la edad podría ser de varios millones, pero la Biblia no. Así que este tiempo cronológico tiene un momento donde Gálatas nos dice que cuando llegó el tiempo del cumplimiento del plan y de la palabra de Dios, mandó a Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese de la maldición de la ley. Pero estamos hablando de qué es el lugar donde están los muertos. Y en este dibujo, un clic más, vamos a hablar del Seol y el Hades. Seol es la palabra hebrea que puede indicar el lugar de los muertos o la tumba, donde va el cuerpo muerto. Pero cuando vamos al griego del Nuevo Testamento y a la revelación que nos da el Señor Jesucristo en Lucas 16, del 19 al 31, cuando habla del rico y Lázaro, nos indica que en este lugar había una división, y esa división es hasta la cruz, y es justamente que en el clic posterior nos va a decir que se llama seno de Abraham. Y lo dibujo en verde porque es un lugar donde hay esperanza para los salvos por fe del Antiguo Testamento. El Señor nos dice que le contesta Abraham al rico cuando le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo y me toque la lengua porque estoy atormentado en este lugar. ¿Cómo estaba atormentado? En su alma. Y eso era lo que le mostraba a él, lo que después dice del sufrimiento. No quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento. Pero de Lázaro, que lo ve en el seno de Abraham, le contesta: hay una gran cima entre donde estamos nosotros y donde están ustedes. Y yo lo hago solamente hasta el tiempo de la cruz de Cristo, porque todos los que están en el seno de Abraham, según Efesios 4, son trasladados a un lugar que se llama paraíso o tercer cielo, donde 2 Corintios 12 nos dice que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, y él dice: no sé si en el cuerpo, o sea, si fui con este cuerpo, o si fui solamente en la parte espiritual y el alma, pero yo vi cosas que no puedo expresar. En ese lugar están todas estas personas, a partir de la resurrección de Cristo. Nos dice el texto de Efesios 4 que
llevó cautiva una multitud de cautivos. El que descendió se llevó esa multitud de cautivos. Primera Pedro 3 nos dice que el Señor fue en ese espíritu y proclamó que era verdad lo que todos los profetas habían anunciado, de que Él iba a tomar forma humana, iba a morir por los pecados de las personas. Y Romanos 3 nos dice que también lo hizo por los santos del Antiguo Testamento. Esa sangre que se derramaba el día de expiación en Levítico 16, se colocaba sobre lo que se llama propiciatorio, que era la cubierta del arca donde estaban los querubines. Esa sangre indicaba la futura muerte del Señor Jesucristo. Claro, pero para Dios no hay tiempo, por lo tanto para Dios no es esa figura, es para los que estaban ahí adentro, que eran los sacerdotes. Y los sacerdotes enseñaban la ley al pueblo, y esa enseñanza era esa sangre de esos animales inocentes. Quita, mejor dicho, cubre es el término, el pecado del pueblo. Dios no lo considera. ¿Por qué? Porque iba a ser colocado sobre el Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice Pablo en 2 Corintios 5, por nosotros lo hizo pecado. Y ese nosotros involucra a los que están en el plan de redención. En este caso, Pablo está figurando la iglesia. Pero sabemos, por lo que dice Romanos 3, que también involucraba a los santos del Antiguo Testamento. Así que van derecho al tercer cielo, no están más acá. ¿Y qué pasa? Vamos a hacer un clic más. Todos los que quedaron acá, desde Adán en adelante hasta el último día del milenio, que se rebelen contra Dios, van a ir hacia el trono blanco. Me falta un clic ahí. Ahí está. Todos al trono blanco. En ese lugar no hay un tiempo para que las personas sean evaluadas y beneficiadas con algo de la salvación o de la gracia. Simplemente es un lugar donde la cantidad de obras que tengan indica el grado de castigo. Y de ahí van a ir directamente al lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que les va a pasar desde el punto de vista de lo inmaterial. Pero para que esto sea disfrutado, o en este caso sufrido, necesitan el cuerpo. Para los santos del Antiguo Testamento, cuando termina la tribulación, se les provee de cuerpos glorificados. Para los creyentes del tiempo de la iglesia, se les provee cuerpos glorificados. Para los salvos de la tribulación, se les provee cuerpos glorificados. Y para los salvos del milenio también. Para que puedan tener la conjunción cuerpo, alma y espíritu juntos para la eternidad. ¿Se generan preguntas? No creo ser tan claro, pero más o menos con este gráfico nos damos una idea. Van a surgir preguntas. Sí. En el Antiguo Testamento, cuando un gentil, quería pasar a tomar a Dios como judío, ¿no? Sí. Tenía que cumplir una serie de pasos. que la circuncidar, por ejemplo, Sí. de seguir todas las normas del judío. Exacto. Ese gentil en el Antiguo Testamento podía pasar a ser salvo. Exactamente igual que los judíos, porque hacía un pacto con Dios que era la circuncisión. Y pertenecía al pueblo. Por eso también a los siervos, que eran permanentes, se los circuncidaba. La bendición llegaba también a ellos. Y los gentiles que estaban lejos, como vemos en el capítulo 14 de Melquisedec, la revelación de Dios estaba en muchísimas familias de la tierra. Lo vemos en el caso de Job. Se levantaba y ofrecía sacrificio cuando los hijos hacían sus fiestas, por las dudas de que alguno se hubiera emborrachado y hubiera maldecido o hablado mal de Dios. Es decir, multitud de naciones gentiles tenían una revelación, pero la elección de Israel era simplemente porque a través de una nación quería bendecir a los gentiles, Antiguo Testamento. Hoy eso está detenido, suspendido.
Hoy lo que se está haciendo es, a través de la iglesia, llevar un mensaje a los elegidos, que como no sabemos quiénes son, esas personas escucharán el Evangelio, algunos rechazarán porque están muertos en delitos y pecados, porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento, porque las cosas espirituales no se pueden entender para el inconverso, y automáticamente aquel que va a ser salvo, en ese momento o más adelante, el Señor va sumando para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, proveerle la fe de salvación y que él reciba en el tiempo que Dios determinó. Así que esto es un poco a la pregunta que ¿qué pasaba con un gentil en el Antiguo Testamento que nos hacía Gaby? Si quería ser parte del pueblo de Dios. ¿Alguna otra se les ocurre? Muy bien, podemos terminar aquí. Y a los hermanos que están en el grupo, vemos después. Vamos a ver la conclusión. Muy bien. Primero, Dios únicamente nos permite entender estas verdades por medio de la revelación progresiva. El que agarre el Antiguo Testamento solo no se da cuenta de lo que nos dijo el Señor en Lucas capítulo 16. Segundo, hay que utilizar las dispensaciones y los pactos. Hay que ver que están las tres etnias, judíos, gentiles e iglesia de Dios en 1 Corintios 10. Y hay dos categorías de creyente en la iglesia. Ambos son salvos, el carnal y el espiritual. Ahí en uno de los grupos estábamos discutiendo con Adrián sobre estos hermanos que son tan selectivos en seguir algunos autores pactistas que 1 Corintios 3 habla de creyentes carnales y ellos dicen, no puede ser, no puede ser. ¿Y a quiénes va a disciplinar Dios con enfermedad, debilidad y muerte? ¿O con el pecado de muerte de 1 Juan 5? ¿O como Ananías y Zafira? ¿A quién va a disciplinar? ¿Por qué le va a quitar la vida si es un creyente espiritual? Eso es desconocer los textos bíblicos. O Santiago 5, 19 y 20. Si algún hermano se ha extraviado y lo haces volver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es espiritual mientras está extraviado? O 2 Timoteo 2, de todo el capítulo 2, sobre todo 24 al 26, cuando dice que el siervo de Dios debe ser paciente para con todos, manso, para explicar las verdades de Dios, por si Dios quizá le concede a esas personas creyentes que están oponiéndose a algunas verdades, que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. ¿Te das cuenta que la Biblia es clara? Pero necesito juntar los textos. Así que bueno, en tercer lugar, todos los salvos en todas las dispensaciones van a estar en el milenio en la Jerusalén celestial. Algunos van a estar en la tierra actual, que va a ser renovada al finalizar la tribulación. Pero después del milenio desaparece absolutamente todo este universo que es ilimitado, infinito, y habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia por la eternidad, porque Satanás va a estar en el lago de fuego y azufre, y toda la maldad va a ser erradicada, y la muerte va a ser erradicada. Y en cuarto lugar, recordar que los cuerpos de los incrédulos en todas las dispensaciones se van a unir todos delante del trono blanco y van al lago de fuego por la eternidad. Así de simple es la escritura y así de simple es la información. El cuerpo físico que nosotros dejamos es una semilla de la cual nace un cuerpo glorificado en el tiempo que Dios nos llama. 1 Corintios 15. Creo que esto no amerita más. Y si hay preguntas las hacemos después. Muchas bendiciones.